Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente de la cadena COPE. Está casado y tiene 5 hijos. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Autónoma de Madrid, de cuya Facultad de Ciencias Económicas fue también decano. Ha intervenido activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo Iglesia-Estado para el desarrollo de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español en materia económica y fiscal. ¿Te dio el diploma? Sí, lo tengo casi. Bueno. Sí. Eso está bien. Claro. Yo tengo la impresión de estar delante de una persona muy importante. No. Muy importante, sí. Le digo por qué. Porque esto de usted tiene a su cargo todo el tema de la financiación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica debe de ser extraordinariamente rica, debe tener un patrimonio inmenso y usted gestiona todo eso. Luego estoy ante una persona muy importante. Pues la verdad es que no. Es decir, lo primero es importante explicarle a todo el mundo qué es la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica en España está conformada a través de instituciones y a través de personas, ¿no? Instituciones como son las 69 diócesis, las 23.000 parroquias que hay en España, las órdenes, congregaciones religiosas, las más de 14.000 entidades, fundaciones, cofradías, hermandades inscritas en el registro de entidades religiosas. Todas esas instituciones son Iglesia Católica, ¿no? Yo soy el ecónomo, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, que lo que hace, por una parte, es gestionar el escaso patrimonio de la Conferencia Episcopal y luego, por otro lado, sí que coordinar con el gobierno el sistema de colaboración de los contribuyentes a través de la casilla del IRPF y, por otro lado, es verdad que acompañar a los administradores de esas 69 diócesis y 23.000 parroquias, pues ayudarles pues, a gestionar mejor sus bienes, acompañarles, buscar convenios de todo tipo y demás. Ese es nuestro trabajo, que no es ni mucho ni poco. Bueno, pues es un papel que en su momento me dieron la confianza a los obispos hace ya casi 18 años y que cada 5 años, pues de momento se han empeñado en que así lo haga, ¿no? Le van renovando en el banquillo. Eso es que la cosa va bien, ¿no? Bueno, eso es que... O a lo mejor no va tan bien que necesitan que continúe hasta mejorarlo. No, yo creo que realmente, bueno, pues ahí yo tuve un gran maestro que fue el anterior vicesecretario, el padre Bernardo Ráez, con el que estuve 13 años trabajando. Él se jubiló y bueno, pues los obispos creyeron que podía ser un seglar el que llevara estos temas, un seglar que pudiera tener esa disponibilidad para entrar y también para salir el día que así lo juzgaran oportuno. Y bueno, pues oye, pues con humildad, intentando prestar este servicio, pues hemos ido cubriendo algunas etapas importantes en la vida de la Iglesia. Ahora estamos con todo este tema de la campaña de financiación, con todo un programa de transparencia para poder comunicar bien a la sociedad lo que hace la Iglesia en favor de los hombres, y bueno, pues en ese empeño es en el que estamos ahora mismo, ¿no? Me gustaría ir hablando de todo esto poco a poco. Le decía esto de la importancia por el volumen económico que maneja, porque se suele decir con mucha frecuencia que la Iglesia Católica Española maneja una gran fortuna en patrimonio, en dinero, etcétera, etcétera. Con independencia de que haya algún obispo que se haya comprado por ahí un chalet, no sé si usted conoce alguno, pero la verdad es que no, no, pero bueno, podrían comprárselo. Podría comprárselo, porque cuando se habla de tanta inmensa fortuna que maneja una Iglesia Católica, luego vemos que eso se distribuye. Ha hablado de la cantidad de instituciones, parroquias, etcétera. Cuando hablamos de Iglesia Católica parece que es un único ente, pero luego claro, se distribuyen muchas cosas. Claro. Y todo eso es lo que quizá trasciende menos. Esa idea de que la Iglesia rica pues llega muy bien.
Hombre, yo creo que se lo han dicho muchas veces. Es un eslogan y te lo dicen muchas veces, ¿no? Lo primero, la Iglesia Católica en España lleva 20 siglos. En algún programa de otros tipos de televisiones, digamos que más complejas, yo tuve que decir, oiga, es que 20 siglos dan para mucho. Dan para mucho porque ha habido muchos millones de católicos que han vivido la fe, que han construido parroquias, que han construido centros, que han construido realidades. Por eso estábamos hablando de más de 40.000 instituciones en España, ¿no? Si dijéramos, oye, ¿cuáles son el patrimonio de esas 40.000 instituciones? Pues claro, han hecho muchas cosas, ¿no? Pero la realidad, la del día a día, es la que uno puede ver acercándose a la parroquia de su barrio, al centro social que regenta la parroquia o una institución religiosa, donde ve pues, a un sacerdote que tiene una asignación de en torno a 850, 950, 1.000 euros, que es con lo que vive, unas parroquias que hay que mantener y una inmensa actividad que hay que realizar en todos los campos, en el campo celebrativo, en el campo cultural, en el campo misionero, en el campo educativo, en el campo asistencial, todas esas actividades que, si tenemos tiempo de poder hablar, pues veríamos que son unas cifras ingentes de lo que supone la presencia de la Iglesia en favor de la sociedad española. Toda esta labor, que no sé si la tenemos muy en cuenta o muy permanentemente en nuestra mente, porque al final lo que se traslada por ahí a la colectividad son esos mensajes que calan también más fácilmente. Pero no me negará una cosa, ha hablado antes de la declaración de la renta, estamos ahora en pleno periodo, la famosa casilla en favor de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia tiene este favor de que los contribuyentes le puedan asignar un determinado porcentaje de sus impuestos? Y no lo tienen pues otras instituciones y otros... Sí, esto es curioso y todo el mundo lo plantea como un privilegio, ¿no? Lo primero que hay que recordar es que el Estado tiene que atender a las demandas de los ciudadanos y tiene que atender y proteger los derechos que nuestra Carta Constitucional tienen previsto. El Estado financia muchas cosas y no pregunta si las tiene que financiar o no. Si usted mira la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el Estado financia el deporte, financia el teatro, financia la cultura, y a nadie le hacen un cuestionario sobre si le gusta el fútbol o si va a ir al teatro o si le gusta determinado aspecto cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque son bienes y se considera que son bienes sociales. Hay un principio fundamental, hay un derecho fundamental que es el derecho a la libertad religiosa consagrado en nuestra Constitución y que habla de que es verdad que ninguna confesión tiene carácter estatal, vivimos en un Estado aconfesional, pero se ve lo que se llama la laicidad positiva, es decir, el Estado tiene en cuenta la religión de los ciudadanos y lo tutela como un bien social. Y establece el artículo 16.3 de la Constitución española, dice que el Estado mantendrá las debidas relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, evidentemente porque es la mayoritaria, y con otras confesiones. El libre ejercicio de la libertad religiosa hace que yo tenga que poder ejercitar, la libertad religiosa no es un hecho privado, sino que se manifiesta también en la naturaleza pública a través de que yo pueda ir a misa, que pueda ejercer mi derecho, ¿no? Pero también los hospitales, también las cárceles, también el ejército, también las residencias de ancianos, y el Estado tiene que tutelar eso. Hay dos formas. A día de hoy, otras confesiones religiosas, que es lo que muchas veces se me pregunta, ¿por qué no tienen la casilla de la renta? Bueno, porque se ha decidido, y en muchos casos porque así lo solicitan, que en vez de establecer los ciudadanos cuánto dinero tiene que recibir, es el Estado, a través de la Ley de Presupuestos, el que les da directamente el dinero. A través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, está dotado una cantidad de dinero, presentan unos proyectos y reciben el dinero. Y a mí me parece bien, porque vivimos y el Estado tiene que tutelar el derecho a la libertad religiosa. En el caso español, después de varias fórmulas que habría que retrotraerse al siglo pasado y al anterior, se decidió
un sistema muy democrático. ¿Cuánto dinero va a recibir la Iglesia? Lo que decida los contribuyentes. Si nadie marca la casilla, la Iglesia recibirá 0. Pero es que resulta que en España 8,5 millones de contribuyentes deciden apostar por la Iglesia Católica y deciden que una parte de sus impuestos quieren que financien las actividades de la Iglesia Católica para que la Iglesia siga haciendo el bien. Es un sistema democrático, es un sistema constitucional, es un sistema que permite ejercer ese derecho a la libertad religiosa, es un sistema que en épocas de vacas flacas, en crisis económica, donde se recauda menos, la Iglesia se tiene que apretar el cinturón, y es un sistema en el que si hay menos gente, tendremos menos. Y si hay más, como tradicionalmente desde que se puso en marcha el nuevo sistema ha habido más, pues la Iglesia recibe más dinero. Este sistema de financiación es un sistema ideal, están por la labor en la Conferencia Episcopal de mantenerlo. Hablamos de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Usted ha formado parte de algún grupo de trabajo que se ha movido en este tema. En algún momento, no sé si inmediato o cómo está la situación, habrá que revisarlos o habrá que hacer unos nuevos acuerdos con la Santa Sede. Este sistema de financiación que tenemos ahora de la casilla en favor de la Iglesia Católica, ¿usted es partidario de mantenerlo o la Iglesia debe ir a un nuevo modelo de financiación? Miren, yo creo dos cosas importantes. En primer lugar, en España está vigente un acuerdo con la Santa Sede en 1979, acuerdo constitucional, que establecía en materia económica dos cosas. Por una parte, el sistema de asignación tributaria, que fundamentalmente ha ido evolucionando al que es actualmente, una casilla, puedo marcar y destinar el 7 por 1000, el 0,7% de mis impuestos. Hay otra casilla que es complementaria, compatible, si marco las dos casillas, multiplico por 2 mi asignación, en ningún caso se ve perjudicada. Y luego el acuerdo preveía un determinado régimen fiscal, que ha sido claramente superado por lo que se llama la ley de mecenazgo, ¿no? Por tanto, hoy en día no podemos hablar en propiedad de privilegios fiscales de la Iglesia, porque no existen. Existe ahora mismo una ley que es la ley del mecenazgo, la ley del 2002, que realmente está muy por encima de los acuerdos de Iglesia-Estado y a la que la Iglesia, junto con el resto de fundaciones, confesiones religiosas, entra en régimen de igualdad, ¿no? En el caso de la financiación de la Iglesia, yo creo que este sistema de colaboración del Estado es un sistema que funciona bien, es un sistema que es verdad que somete a la Iglesia a un referéndum todos los años, pero es un sistema muy democrático. Ahora, si me pregunta, ¿este es el sistema de financiación de la Iglesia? No, esta es una parte. Si nosotros habláramos, lo tenemos publicado en la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal, a la que cualquier persona puede entrar en la página web de la Conferencia Episcopal, en Transparencia, Conferencia Episcopal, lo puede ver y puede ver el contenido de la memoria, puede ver que de cada 100 euros que gastan las diócesis y parroquias de España, 25 provienen de la asignación tributaria, 25, pero los otros 75 no. ¿De dónde vienen? Los otros 75 provienen en su inmensa mayoría de las aportaciones voluntarias de los que van a misa, de los que colaboran con la Iglesia, ya sea a través del cepillo de toda la vida, o ya sea a través de suscripciones, de colaboraciones permanentes y demás. Hay otras fuentes de financiación, como puedan ser los ingresos del propio patrimonio, cada vez más pequeños, convenios y demás. La principal fuente de financiación de la Iglesia hoy es la colaboración permanente y activa de los católicos. Es así. Y nosotros estamos muy orgullosos de que sea así y de que sea una colaboración creciente, pero yo creo que no es excluyente con que el Estado pueda colaborar permitiendo a los contribuyentes que una parte de sus impuestos los destinen a favor de la Iglesia. ¿La Iglesia se mete en negocios también, en gestionar valores y otras cosas? ¿O cómo? Mira, con el patrimonio que tiene la Iglesia fundamentalmente el patrimonio de la Iglesia está destinado a los fines propios de la Iglesia. ¿Cuáles son los fines propios de la Iglesia? Los marca hasta el Código de Derecho Canónico, en el canon creo que 1254. Dice, fines propios de la Iglesia, aparte de sostener a los sacerdotes, son 3 cosas. La Iglesia solo puede hacer 3 cosas con sus bienes. 1,
anunciar una buena noticia. Una buena noticia. Yo me dedico a los medios de comunicación. La Iglesia tiene una buena noticia. Cristo ha resucitado y te cambia el corazón el conocerlo. En segundo lugar, aparte de anunciar esa buena noticia, para lo cual se necesita dinero, porque los misioneros, los catequistas, para eso hace falta recursos para poder anunciar el Evangelio. En segundo lugar, vivir la fe. La persona que ha recibido ese anuncio vive la fe y la vive en su comunidad parroquial, en su realidad, y para eso hacen falta que haya miles y miles de templos abiertos y con calefacción en invierno, etcétera, ¿no? Y luego, aquella persona que ha recibido el anuncio y que vive la fe, se encuentra en el rostro del otro, en especial en el más necesitado, en el más pobre, en el más desamparado, descubre el rostro vivo de Cristo. Y ahí surge toda la actividad asistencial. La Iglesia, por tanto, los bienes los puede utilizar para esas tres cosas. A partir de ahí, la Iglesia monta muchas actividades, como pueden ser colegios, tienen esa finalidad, hospitales, tienen esa finalidad, medios de comunicación, tienen esa finalidad. Y también con el patrimonio que ha recibido, vamos a pensar en personas que al final de su vida testan a favor de la Iglesia Católica, cosa que es una cosa que a mí me parece fantástica. Una persona que no tiene hijos ni hijas y que al final pues tiene una casa o tiene un pequeño patrimonio, pues tiene dos opciones: o hacer un testamento de estos complicadísimos que va a conseguir que al final se maten todos los sobrinos entre sí, cosa que ocurre con demasiada frecuencia en España, y la mitad del dinero se lo lleve a Hacienda, o testar a favor, por ejemplo, de la Iglesia Católica para una determinada finalidad. Dice, yo quiero que mi casa, yo quiero que mis bienes, que mis 4 dineros, se haga un fondo y de los intereses de ese fondo se pueda pagar becas de formación para sacerdotes o cualquier otra actividad. Ese dinero también lo recibe la Iglesia. ¿Qué hace con ese dinero la Iglesia? ¿Lo puede vender? ¿Lo puede distribuir? No, tiene que atender a la voluntad del testador. Se coloca en los mercados con criterios de máxima prudencia. Tenemos un manual de inversiones aprobado por la Conferencia Episcopal diciendo qué cosas se pueden invertir, qué cosas no se pueden invertir, pero la Iglesia como agente social también tiene que estar en los mercados. Uh-huh. Usted lo explica todo muy bien, me está convenciendo, vamos, prácticamente. Me alegro. Yo estaba convencido, sobre todo porque he accedido a esa página que usted dice de la transparencia. Efectivamente las cuentas están ahí muy claras y a disposición pública de todo el que quiera consultarlas. Pero yo no sé si la Iglesia en general es capaz de transmitir, de comunicar estas cosas de una manera continuada y muy plural y muy persistente. Porque me da la impresión de que la Iglesia, hablamos de la Iglesia, bueno, como institución o como jerarquía, a veces actúa con criterios excesivamente prudentes, modestos, como, en fin, esto de hablar de dinero parece que como inquieta, ¿no? A ver qué nos van a decir. ¿No cree usted que hay un déficit de información de todos estos temas? Pues seguramente que sí, seguramente que sí. Yo que doy muchas charlas a lo largo de toda España donde me invitan a decir, oye, cuéntanos esto de la economía y cuéntanos en qué se gasta el dinero de la Iglesia, qué es lo que hace la Iglesia por los demás, ¿no? Cuando al final pues descubren esta memoria, que yo lo único que hago es presentarlo y contarlo, y cuando la gente se entera pues que la Iglesia tiene 8.000 centros asistenciales, más de 8.000 centros asistenciales por toda España, donde pasan más de 4 millones de personas, donde cuando la gente conoce todos los planes que hay con los más pobres, con 2,5 millones de personas a las que se les atiende, para darles de comer, para dejarles un sitio donde dormir, para devolverles muchas veces la dignidad, personas a las cuales no se les pregunta si son católicos o qué son, ¿no? Cuando hablamos de todos los programas de mujeres, cuando hablamos de programas con toxicómanos, hablamos de programas de tutela de la infancia y demás. Cuando la gente descubre esto y descubre con qué medios se hace, dice, y siempre sale una pregunta, ¿y esto por qué no lo han contado ustedes antes? ¿Y esto por qué lo cuentan ustedes tan mal? Pues yo solo puedo decir una cosa, tienen razón. ¿Por qué? Porque es difícil comentar estas cosas. Vivimos en una sociedad de la información donde
donde las noticias son otras, donde se cuentan las cosas de otra manera, donde a veces lo más macabro o lo más escabroso es lo que tiene más noticia, y contar que hay que Cáritas tiene más de 70.000 voluntarios que se están dejando la piel, o que hay más de 100.000 catequistas en España, o que más de 1 millón de niños y jóvenes reciben formación en las parroquias, o que la red de colegios concertados de la Iglesia ahorra más de 2.500 euros al Estado, o que los 3.168 bienes de interés cultural que hay en España que administra la Iglesia. Administrar significa poner a disposición de la sociedad, gastar dinero en calefacción, en mantenimiento, etcétera. Están aportando cerca del 3% del Producto Interior Bruto, más de 30.000 millones de riqueza a nuestro país. Cuando la gente escucha esto dice, bueno, ¿y por qué no lo cuentan antes? Probablemente la Iglesia ha dedicado mucho esfuerzo en darse a los demás, mucho esfuerzo en intentar de verdad llegar a todos, y probablemente pues hemos gastado poco esfuerzo en contarlo. Pues hace falta contarlo, por eso estamos hoy aquí. Sí, claro, usted es presidente de la cadena COPE, una cadena ahora mismo puntera, ha tenido sus puntos de subida y de bajada, pues como todos, como todas las empresas. En este momento están ustedes en una situación idílica, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una buena situación fruto de muchos años de trabajo. Yo llevo como presidente 8 años, y los 8 años que han sido muy difíciles porque la crisis ha sido para todo el mundo. Nosotros además teníamos la crisis de los medios de comunicación y la propia de la cadena COPE, de hacer un cambio de modelo, de intentar abrirse a toda la gente, de que la gente que pudiera escuchar COPE pues fuera cualquier persona de cualquier tipo de forma de entender la sociedad, que fuera respetuosa con el otro y que creyera que es importante apostar por la dignidad de todo ser humano, que es importante apostar por la familia, que es importante apostar por la educación y por todos aquellos valores que construyen la sociedad. Hemos hecho un gran esfuerzo modestamente y humildemente de aportación de todas estas cosas, unido a una apuesta por el entretenimiento, por la diversión, por el mejor equipo de deportes, por una música bien cuidada, que da lugar a un espacio donde nos podemos informar, nos podemos entretener, nos podemos divertir, y todo ello bajo el prisma de aquellos valores que conforman nuestro ideario. Nosotros no somos una radio imparcial, ni somos una radio neutral, no lo somos. Somos una radio que tiene muy claro, cualquier persona puede leer nuestro ideario, apuesta por estos valores que hemos dicho, y bueno, pues a día de hoy, iba a decir lo de toquemos madera, pues no nos va mal. Con la tele no han tenido tanta suerte, ¿no? Con la televisión. Bueno, la tele es un proyecto mucho más difícil. Es decir, hoy en día tú puedes hacer un programa de radio prácticamente con 1 o 2 personas. Esa es la realidad, porque al final incluso el locutor puede hacer autocontrol y prácticamente con 1 o 2 personas puedes hacer un programa de radio. Aquí solo habría que preguntar cuántas personas están trabajando para que este programa pueda funcionar bien, cámaras, realizadores, maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? La tele es mucho más caro, ¿no? La tele en España es un modelo muy concentrado en 2 grupos, que difícilmente permite la supervivencia económica de un tercero, y que además, pues como he dicho, es muy costosa. A pesar de todo, pues como yo digo, hay más de 4 millones de personas que todos los días pasan por nuestro canal. Estoy muy orgulloso de poder decir que todos los días más de 80.000 personas tienen la oportunidad de ver la misa diaria a las 11 de la mañana. Hay otros programas que son seguidos por más de 1 millón de personas. Bueno, modestamente estamos trabajando, intentando corregir errores, intentando mejorar, y bueno, queremos ser una pequeña alternativa, no queremos ser... Es casi imposible que 13 pueda ser una televisión del nivel que lo es COPE en la radio, pero sí queremos que la gente pueda entretenerse, pueda informarse, pueda divertirse y pueda también conocer toda la actividad real de la vida religiosa en España. Bueno, yo creo que puede ser un buen papel para 13. ¿No hay inversores para conseguir hacer una televisión de mayor alcance y quizás con no sé cómo llamarlo, un riesgo a lo mejor en cuanto a romper tendencias que hoy día son casi miméticas en un canal y en otro? Es decir, voy a hacer una televisión alternativa que va a buscar a un público que está harto de toda esa televisión farragosa y
y de poca calidad que estamos viendo, pero que entra muy bien por los ojos y por las mentes, apostar por esa televisión de calidad, eso es complicadísimo. Dicho como usted lo dice, tiene que haber inversores seguro. Yo todavía no los he encontrado, pero iba a poner el número de teléfono para que me llamen, pero realmente es complicado, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos acercado a muchas personas que nos hablan de la importancia y de la necesidad de que exista otro tipo, otros modelos de televisión, de que querrían apostar, pero en la práctica es complicado, ¿no? Lo que pasa es que no queremos cejar en nuestro empeño. Nosotros pensamos que no vale para nada quejarse de que si fulano no quiere invertir, si mengano no está, y qué pena que está, qué mal está el mundo. Yo creo que hay que rebelarse contra eso. Cada uno en su espacio. Aquella persona que nos está viendo ahora mismo, hay que rebelarse contra eso. Hay que rebelarse contra una forma de cultura que está desapegada del hombre, con toda esta globalización de la indiferencia, con estos sentimientos egoístas. Claro que sí, y cada uno lo podemos hacer en nuestro barrio, en nuestra relación con nuestros vecinos, en el turno de la compra, y cada uno en su responsabilidad. Yo, desde luego, en la mía lo tengo muy claro. Tenemos que trabajar para que haya espacios donde se pueda visualizar que otro tipo de sociedad es posible. La Iglesia, volvemos otra vez al ámbito un poco más general, efectivamente están los medios de comunicación, está toda esa labor religiosa, asistencial y todo esto que compone pues un marco muy amplio en el que se mueve muchísima gente que a lo mejor no está recibiendo convenientemente la información debida, siendo conscientes de lo que supone todo esto, pero por otra parte, existe la necesidad de mantener ese criterio, esa forma de vida. Yo creo que al fin y al cabo la fe es una forma de vida, es un comportamiento ante la vida. Y cuando echamos de menos estas situaciones, cuando vemos problemas graves en la sociedad, que decimos, ¿por qué sucede esto? Y a veces es simplemente pues porque no hemos puesto los medios para que no llegue a funcionar, y a veces no es cuestión de poner dinero. Siempre cuando hay un problema se dice, no, es que hay que poner dinero. Hombre, hay que poner dinero para montar una empresa, pero para crear una sintonía social y demás es más complicado. Le hablaba antes de la Iglesia en cuanto a su relación con el Estado, con las instituciones. ¿Cómo es en este momento la situación de la Iglesia en relación con partidos políticos, organizaciones sociales, etcétera? ¿La Iglesia tiene un peso específico en la sociedad en estos niveles? Bueno, yo lo que creo que es importante decir primero, que no hay que confundir a la Iglesia con una estructura social al uso. Nosotros no somos un grupo de poder, no tenemos una ideología detrás para perseguir determinados fines, no, mire, esto es una cosa muy sencilla. Hace 2000 años alguien en Judea dijo, id y anunciad el Evangelio, y esa es nuestra labor, id y anunciad el Evangelio. Nos lo han repetido hace pocas fechas en Pentecostés. Quiero decir que esa es la misión de la Iglesia, y desde esa misión, que es una misión espiritual, claro, lo espiritual al final afecta a todo tu ser, a todas tus relaciones, pero desde esa posición es donde la Iglesia se relaciona con todos los poderes sociales, sabiendo que no somos un partido político y por tanto nosotros no somos los que tenemos que hacer política, pero sí tenemos una opinión sobre las cosas y sí podemos aportar luz, igual que con los sindicatos, igual que con otros interlocutores sociales. Y desde esa perspectiva puede haber un diálogo rico donde cada uno está en su lugar, y de hecho lo hay, donde podemos hablar con las distintas fuerzas políticas, pero no como un interlocutor como cualquier otro, sino que la Iglesia tiene una misión en la sociedad, tiene que tener el máximo respeto por todos los interlocutores, los interlocutores también por la Iglesia, y creo que tiene mucho que aportar, mucho que aportar, porque la Iglesia además profundamente está comprometida con el hombre, ¿no? Porque al final hay esa necesidad de poder acercarse al hombre, de poder darle una visión, de poder darle una esperanza. Ahí es donde está el máximo compromiso, ¿no?
y yo creo que en ese sentido pues tiene un enorme valor social y es lo que intentamos ponerlo pues cada vez que hablamos con cualquiera de los interlocutores que hay. A lo mejor por esa gran estructura que tiene la Iglesia a tantos niveles, a veces echa en falta una única línea, de comunicación, de pensamiento, de ideas, ¿no? No lo sé, a efectos de comunicación sobre todo, y a veces nos dispersamos demasiado en tanta estructura, tanta organización. Sí, es posible, lo que pasa es que, bueno, pues como ya hemos dicho, pues en la Iglesia hay muchas personas, somos muchos millones los católicos que tenemos distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, incluso entre los mismos obispos o entre los mismos sacerdotes, pues vemos que bueno, pues que siempre hay matices, hay formas de ver las cosas, pero lo importante es que todos seguimos el mismo mensaje. Nos podemos equivocar. A mí me llama la atención estas personas que dicen, ¿usted cambiaría algo si hubiera...? Y dicen, no, pues yo sí cambiaría muchas cosas de las que hago, porque me equivoco muy a menudo. Yo me equivoco muy a menudo, y en la Iglesia nos equivocamos muy a menudo. Y a veces se hacen cosas horribles, a veces, pero no hay que tener miedo a decirlo. No hay que tener miedo a decirlo, porque la propia contingencia del ser humano es esa. Entonces, lo importante no es no caer, lo importante es ser capaces de levantarse, ser capaces de reconocer las cosas que se hacen mal y desde la humildad decir, oye, pues yo creo que tenemos que avanzar por ahí. Yo creo que ese es el camino que se está intentando, es el camino que el Papa permanentemente nos está diciendo y yo creo que es por donde tenemos que ir. Pues que usted lo comunique bien, porque nos hace falta. Claro que sí, a todos, a mí y a todos. Claro que sí.